Ya. Francisco, bienvenido a un episodio más de Código Nexus. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la oportunidad de estar aquí. Me da mucha felicidad por estar acá. He visto varios de los episodios anteriores y me parece un proyecto bastante bonito, la verdad. Y que me hayas tomado en cuenta para formar parte del proyecto me parece una oportunidad bastante bonita y a ver qué sale el día de hoy con una conversación que podamos tener, ¿no? Claro que sí, no, de hecho, muchas gracias por venir, pues me ha gustado que tú estés acá porque realmente siempre que tenemos un encuentro sean conversaciones muy interesantes y me parece que tienes unos puntos de vista muy buenos, conceptos muy... Unos conceptos a veces un poquito sacados de la manga, por decirlo así. A veces yo pienso que no es tanto mi opinión, no, que es más curiosidad o a veces es una hipótesis que hago. Muchas veces cuando la gente me escucha hablar, piensan que es una opinión la que estoy dando, como que literalmente yo pienso esto. Y en realidad muchas veces no es ni siquiera lo que pienso, sino es una hipótesis que hago o un pensamiento que me sale que trato la manera de formular, ¿no? Como este tema que quiero traer acá, Claro, que se me hizo un poquito curioso cuando lo estuve escuchando en varios podcasts tuyos sí, y me pareció bastante llamativa la manera que la gente se expresa sobre sus metas. Como tú sí, sabes, ¿no? Estamos en un país que no es el nuestro, sí, llegamos acá por ambos por caminos diferentes, por metas diferentes total, y nos ha movido distintas situaciones la vida. Algunos han venido por pobreza, otros han venido por una mejor oportunidad, otros porque simplemente se les presentó una ocasión que tuvieron que aprovechar y algunos otros no tenían otra opción más que esto, ¿no? total. Pero ya llegando acá a Estados Unidos sabemos que la vida es un poquito complicada porque en realidad cuando nosotros nos ponemos a analizar y lo que vemos del famoso sueño americano, de que cuando uno quiere venir para acá y todo lo que implica Estados Unidos, la grandeza económica y todo lo que te cuentan alrededor de Estados Unidos, cuando uno llega acá se enfrenta a varias situaciones que en realidad muchas veces no eran lo que te pintaban y muchas veces no era lo que te esperabas. Pero también es un país que, claro está, que nos puede sacar adelante, que permite muchas oportunidades y a mayor escala que nuestros países, ¿no? Y una de ellas es las metas, poder alcanzar las metas que nosotros tenemos. Y eso es algo que uno puede aprovechar acá cuando uno llega, pero también Sí, es una forma de perderte. Y no hablo tanto de la manera de que, porque mucha gente cuando llega acá toma vicios, porque obviamente la cerveza es más barata, el vicio es claro, más barato, tienes más dinero, te rodeas de gente de otras culturas, te rodeas de muchas ideas que antes no tenías y eso te puede desviar un poco de tu meta. claro. Pero más que eso del desvío de tu meta, yo quisiera hablar de tu meta en sí, cuando tú te propones algo y te esfuerzas mucho en alcanzarlo, pero por más de que tratas de alcanzarlo, no lo consigues. Y cuando lo consigues te das cuenta que en realidad no era lo que esperabas o sacrificaste tanto que al final no valió la pena. Como decía Maquiavelo, ¿no? Que Sí, el fin justifica los medios y para mí si algo va a destruirte en el camino, no merece la pena, total. no merece la pena haber llegado a ese destino si no lo vas a compartir con la gente. Incluso hasta en la Biblia lo dice, ¿no? Que de qué le sirve al hombre conquistar al mundo si se va a perder en el camino. Y de eso quería hablar y por eso me gustaría hacerle una pregunta antes de formular mi pensamiento y es, Steven, ¿tiene alguna meta? Yo, yo creo que sí tengo alguna meta. Bueno, esa meta me gustaría preguntarle ahora, ¿qué está dispuesto a entregar para cumplir esa meta? Yo puedo hablar de las metas, podemos mirar desde varios puntos de vista a qué se refiere con metas, ¿verdad? Porque podemos hablar desde varios campos, dependiendo lo que tú quieras saber o por donde podamos orientar la conversación, Ujú. nos podemos ir con las metas. Porque humanamente hablando podemos hablar acerca de la proyección de vida, ¿cierto? Que serían las metas a corto, a mediano y a largo plazo. Todo ser humano tiene que tener algunas metas.
hay quienes las tienen claras, pero hay quienes no las tienen tan claras. Hay quienes trabajan para ellas o hay quienes esperan que las metas lleguen a ellos, ¿cierto? Eso es en el ámbito personal. Y en la parte emocional, pues casi que no hay metas, pero realmente el tener una tranquilidad o algo emocional estable es como quien dice ya estar en la meta. Pero se pueden tocar otras áreas, si dependiendo cómo tú quieres canalizar la conversación. El área que quiero... Y acuérdate que para una buena pregunta se necesita una buena respuesta. Y sí. Pero la respuesta que yo tengo no es el veredicto final. Claro. Es algo que se puede contemplar dependiendo de los puntos de vista de cada Bueno, quien. Pero más que una meta es algún sueño, algo que quieras lograr y que estés dispuesto a entregar, por decirlo de alguna manera, el alma o entregar tu ser para conseguirlo. Por ejemplo, yo me gustaría ser futbolista, es un sueño, ¿no? Sí. A mí me gustaría ser futbolista profesional, ser el mejor del mundo. Entregaría todo mi ser para lograrlo. Pero ¿qué pasa cuando uno va buscando esa meta y no consigue convertirse, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Convertirme en el mejor futbolista del mundo, convertirme, no sé, quieres ser un presidente, convertirte en la persona más rica del mundo y no consigues llegar a esa meta? Empiezas a tomar una identidad que no es la tuya, y de eso me gustaría más llevar la conversación, porque ¿qué pasa? Como decía Arthur Oppenheimer, que un mendigo saludable es más feliz que un rey enfermo. ¿Por qué? Total. Porque cuando uno sacrifica camino, años de vida, ¿no? Por alcanzar, digamos en este caso, tu reino, tu castillo, tu meta, ¿no? Y cuando llegas a ser rey, ya estás enfermo, ya te corrompiste, ya no eres la misma persona que empezó con ese sueño. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque personalmente yo pienso que la actualidad, en este siglo moderno, en esta nueva mentalidad de las personas, muchos tendemos a cometer, no errores, pero cometer un poquito la autoridad de decir, si en 5 años no logro esto, soy un fracasado. O a ver a la persona, al vecino, al amigo, al tío, al papá, al abuelo, a quien sea, para compararte. Y muchas veces no es ni siquiera para compararte, sino simplemente para saber si estás avanzando. Pero muchas veces nosotros decimos, ¿por qué no estamos alcanzando las metas? Y nos damos cuenta de que queremos llegar a esa meta, pero no la alcanzamos. Y para lograr alcanzarla, lo que tenemos que hacer y lo que implica es sacrificios. Como dicen, cuando tú tienes un sueño y es un sueño inspirador, motivas a las personas. Pero cuando el sueño es absoluto, tiendes a sacrificar personas para lograrlo. Y en eso me quería referir un poquito, porque yo siento que podemos perder el sueño, podemos no lograr la meta, podemos no lograr el objetivo, pero lo que no podemos definitivamente perder es perdernos a nosotros mismos, perder el ser que es uno, perder la identidad de uno. Y de eso es el tema que quiero tratar, que es de tu verdadero yo. Ok. Tu propósito en la vida, porque no es lo mismo una meta que tu propósito. Total. Por ejemplo, yo tengo claro cuál es mi propósito. No es la misma que mi meta, obviamente puede que no. Está de la mano, es un adherido de mi propósito, pero no es mi meta, porque son cosas diferentes. Me gustaría que me dijeras, Steven, si hoy te dieran a elegir, ¿no? Alcanzar el sueño más anhelado que hayas tenido en tu vida, Sí. pero dejar de ser tú, ¿lo tomarías? Pues realmente, ¿qué pienso yo en cuanto a eso? Cuando tú comienzas una carrera, ¿cierto? Tú sales con una fuerza y llegas con otra fuerza. Es decir, de que tú iniciando tu carrera puedes ser la misma persona, pero al llegar a la meta ya tus pies están cansados, ¿cierto? Sí. Ya tu respiración lleva otro ritmo, No, ¿cierto? la misma. Ya el panorama que te rodea ya no es lo mismo. Por lo tanto,
ya no eres la misma persona. Entonces en eso consiste, ¿cierto? Tú no tienes una personalidad definida, tú estás definiendo una personalidad y eso se acaba el día que tú te mueres. La personalidad que definiste hasta el día de tu muerte, ese eras tú. El niño juguetón de cuando tenía 7, 8 años, ese eras tú. Cuando tú tenías 25, 30 años, ese eras tú. O sea que tu personalidad no es una como tal, sino que es cambiante, ¿cierto? Uh-huh. Y en cada etapa de tu vida, todas las metas fueron diferentes, ¿cierto? Sí. Y por lo regular, el ser humano todo el tiempo está modificando sus metas. Hay algunas que las alcanza, otras que no las alcanza. A mí me hubiera gustado ser un soldado profesional, ¿cierto? Pero realmente nunca ni presté servicio y aún teniendo la oportunidad, ¿cierto? Y aún gustándome el militar y estas misiones y todo lo que hace un soldado, pero nunca fue. Pero sin embargo yo replanteé mi vida y me hice más metas, me hice más objetivos y muchas de ellas se han cumplido y otras simplemente han sido sueños o anhelos. Pero en sí más que todo la meta o el objetivo es definirte y es saber en qué parte tú eres bueno. Porque quizá tú quieres ser futbolista, pero quizá tu anhelo o tu capacidad o tu realmente talento no es ser futbolista, sino pintar cuadros, claro. ¿Cierto? Entonces, eso pasa que nosotros muchas veces no hemos encontrado lo que realmente tenemos, como quien dice, esa fortaleza o esa habilidad. Incluso muchas veces la desconocemos. Incluso muchas veces ni llegamos a saber cuál fue nuestro potencial. Pero cuando uno se enamora de alguna arte o de algún ámbito, tú dices, prefiero esto que lo que realmente quise ser. Lo que quería hacer, ¿no? Sí, porque eso es una, digamos, cuando encuentras tu propósito. Por ejemplo, en el fútbol, yo soy creyente de que si encuentras algo, practícalo hasta que te lleva a la muerte. Es claro. Una frase que dicen, ¿no? Que no importa si eres bueno o malo, a lo mejor ya ahí nos estamos metiendo a un tema de más de mi creencia, no religiosa, sino en el sentido de mi creencia y mi situación y mi relación con Dios, ¿no? Que es de que a lo mejor para los ojos humanos yo soy un fracaso en lo que me estoy dedicando. ¿Por qué? Porque dirán, este futbolista no sirve, no juega bien, aquello, aquí, allá. Pero el día de que me retire del fútbol, a lo mejor inspiré a nuevas generaciones. Y la gente que me vio como un fracaso, digamos, en el sentido de que no tenía talento, no tenía esto, pero tenía disciplina, tenía amor, pasión por lo que hacía. Y eso queda impregnado en las nuevas generaciones. Como decía por ahí, ¿no? Que nosotros tenemos que abrazar lo que no vemos para poder solventar lo que podemos ver, ¿no? Es abrazar lo invisible, porque realmente lo invisible es lo que más importa en esta vida en realidad. Pero bueno, hablando un poquito más del tema del propósito de uno, ¿no? Sí. Cuando uno encuentra una meta, digamos, usted que le gusta la barbería y es una pasión que tiene y es bueno lo que hace, encontró su pasión y todo lo demás, ¿no? Para llevarlo al siguiente nivel. ¿Cree que en algún punto se corrompería en el sentido de lo que está haciendo hoy en día? A lo mejor la ambición lo lleve a tomar decisiones que hoy en día mentalmente el Steven del día de hoy no los tomaría, y cree que eso lo podría llevar a convertirse en algo que después termine odiando su profesión, odiando lo que más ama. Puede llegar a pasar, pero como puede llegar a pasar dentro de la barbería, puede llegar a pasar dentro de la música, puede llegar a pasar dentro de cualquier ámbito o cualquier área donde yo me desempeñe, ¿cierto? Eso puede llegar hasta aún siendo un referente, a ver, vamos a poner un referente, bueno, Michael Jackson. Un ejemplo, la música de Michael Jackson. Vamos a poner un referente, como quien dice, más agradable, más llamativo. Digamos que si yo sea pastor, ¿cierto? He visto muchos casos donde son personas que se dan al servicio a Dios y que lo hacen con todo su amor, con toda su entrega, y lo hacen bien, pero sacrifican el tiempo con su familia, sacrifican el tiempo con su esposa
y terminan sacrificándose, incluso desgastando su voz y físicamente, psicológicamente, pero lo están haciendo por Dios, es algo que vale la pena, Claro. ¿cierto? Entonces, hasta aún haciendo la mejor profesión, puede haber alguna desviación, que pueden haber muchas afecciones a tu alrededor, ¿cierto? Puede afectar tu familia, puede afectarte a ti como persona, puede afectar tu círculo social. Entonces, no es la profesión, sino por lo regular siempre llevando todo al otro extremo, siempre va a haber algo diferente. Entonces, incluso hasta tú pusiste ahorita el ejemplo de un rey. El rey puede ser amado por muchos, pero puede ser odiado por pocos. Y eso va a pasar en cualquier ámbito. Entonces yo creo que en sí no es tanto como quien dice el lograr una cosa, sino en lo que tú hagas, hacerlo bien. Y mientras tú te sientas bien contigo mismo, pues me importa muy poco lo que piensen los que están alrededor de mí. Y eso es un punto que justo dio en la tecla, ¿no? De no me importa lo que piensen los demás, porque como dijo en el ejemplo, un rey puede ser amado por muchos, odiado por muchos también, ¿no? Y al final lo que importa es lo que el rey piensa, lo que el rey sabe que es lo mejor para su pueblo, para su gente, para él. ¿Qué pasa cuando él se vuelve esclavo de la gente? Deja de disfrutar, se pierde. Total. Y a eso es lo que me refiero en el propósito. Cuando tú te conoces a ti mismo, tú conoces quién eres, nadie te puede hacer cambiar de parecer. Había un libro que estuve leyendo hace poco, que no sé si conoce a Franz Kafka. Es un escritor del pasado, ¿no? De hace poco, del siglo pasado. Creo que no lo conozco. Él se volvió famoso porque literalmente, como pasa en el 90% de los escritores, ¿no? Que tienen un talento, pero desafortunadamente él tenía un padre que le decía que lo que escribía no servía para nada, y él, por miedo a lo que decía su padre, no sacó sus obras maestras hasta que se los presentó a un amigo que le dijo: mira, yo te voy a dar todo lo que he escrito, las cosas que tengo, y el día que muera quiero que los destruyas. ¿Qué pasó? El amigo empezó a leer todo lo que tenía él, ¿no? Y le parecieron buenas historias, que el día que él murió no las destruyó, él las publicó. Y en una de esas hay una que me gusta bastante que se llama Metamorfosis. Y para no hacer un spoiler, porque de eso quiero hablar del tema, voy a hacerle una pregunta que pasa en el libro. ¿Qué pasa, Steven, si el día de hoy usted se levanta normal, ¿no? Usted sabe quién es Steven, va a la barbería, lo que sea, ¿no? Pero el día de hoy se levanta, se ve al espejo y se da cuenta que es una cucaracha. Literalmente se ve en el espejo y es una cucaracha. ¿Qué pensaría cuando se mira en el espejo y ve su rostro y es el de una cucaracha? ¿Qué sería lo primero que pensaría o que diría? Bueno, yo creo que esa pregunta es muy hipotética. Entonces, como la pregunta es muy hipotética, pues respondería yo hipotéticamente. Hipotéticamente, ajá, claro. Entonces, imagínate yo ponerme de pie y mirarme frente al espejo y verme como una cucaracha, no sé, yo creo que pensaría como una cucaracha y miraría qué migajitas habría por ahí para comer, porque me veo como una cucaracha. Claro. Pero si yo me veo como un humano, ¿cierto? Voy a pensar como un humano que me sienta como una cucaracha, es diferente a que me vea como una cucaracha. Claro. Entonces, si yo me miro al espejo y me veo como una cucaracha, lo más seguro es que voy a querer buscar migajitas por ahí para comer. Actuar como cucaracha, ¿no? Bueno. Actuar como cucaracha sería lo más normal. De eso se trata el libro, de Metamorfosis, se llama, muy bueno para los que no lo hayan visto, que si tienen algún tiempito para tomarse o leerlo o escucharlo, es bastante bueno porque trae bastante curiosidad. Y a mí me llamó bastante eso la atención, de que el protagonista de ahí, se llama Gregorio, un día se despierta y está convertido en una cucaracha, ¿no? Él se ve al espejo y lo primero que ve es su rostro, ¿no? Es convertido en una cucaracha. Y lo que me llamó a mí la atención no es tanto del verte al espejo y saber que te convertiste en una cucaracha, sino lo primero que él dijo cuando se volvió una cucaracha. Literalmente dijo: ¿qué van a pensar de mí los del trabajo y mis familiares? ¿Qué quiere decir eso? Que él lo primero que buscó no fue una solución para ver cómo me transformo en lo que yo era antes, cómo yo vuelvo a ser la misma persona que era y no una cucaracha. Lo primero que él pensó es: ¿qué va a pensar de mí la gente en el trabajo? ¿Qué va a pensar de mí mi familia? Y ese es un poquito el tema que me gusta de tu propósito y tu ser yo, ¿no?
¿Por qué? Porque esa persona literalmente vive en un mundo donde su familia, la gente del trabajo, su entorno te define quién eres. Si la gente te ve como una cucaracha, van a decir tú eres una cucaracha. Si la gente te ve como un rey, van a decir este tipo es un rey. Eso mismo pasa con él, que él lo primero que piensa es qué va a pensar de mí la gente en el trabajo, mi familia, cuando debería pensar cómo vuelvo a ser yo, cómo vuelvo a ser esa persona. Él tiene la mentalidad suya, no ha cambiado nada, lo único que cambió es su aspecto. Y eso es lo que da un poquito de terror, en el sentido de que muchas veces nosotros nos desviamos de nuestras metas, de nuestros objetivos, por el qué dirá la gente. Y muchas veces, en vez de buscar una solución, en vez de buscar cómo sentirnos bien nosotros mismos, buscamos complacer a los demás. El protagonista busca complacer a su entorno, a su trabajo y a su familia, porque lo primero que hace es llamar al trabajo y decir, hey, no puedo ir a trabajar porque tengo problemas que trascienden lo externo, no puedo trabajar, pero se pregunta siempre, no quiero que ellos piensen que no quiero ir por flojo, por esto, por aquello, en vez de buscar una solución a su problema, que se convirtió en una cucaracha. Y su familia, que él es el sustento de esa familia, tampoco piensa en buscar una solución para eso, sino mi familia ahora, ¿cómo voy a darle sustento a mi familia y todo lo demás? Y eso es bastante llamativo, como le digo, porque él no se perdió a sí mismo, él sigue siendo él, lo único que cambió es su aspecto. Y eso es lo que me llama a otra cosa más, que es un poquito filosófico, que dicen muchas personas, ¿no? Que es de que tu nombre y tu apellido no importan, tú eres tú. Yo hoy me llamo Emaín, mañana me puedo llamar José, Juan, Carlos, Lucas, lo que sea, Mateo, me puedo llamar con otro nombre, puedo tener otro rostro, otro color de piel, otro color de ojos, y sigo siendo la misma persona. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no me define lo que tiene mi mente, mi alma, mi conocimiento. Y a eso me refería un poco cuando uno se pierde en el camino hacia tus metas, ¿no? Que uno deja de ser uno, no en el sentido de, porque obviamente uno va evolucionando poco a poco mientras pasa el tiempo, uno va cambiando sus maneras de pensar, ¿no? Más no cambias tu ser. Sí. Ok, ya que tocamos este tema del meta, el meta es una palabra, ¿cierto? Que significa cambio, ¿cierto? Claro. Metamorfosis es cambio de forma. Y hay otra que es para el cambio de mente, se llama, ¿sabes cómo se llama? No. Se llama metanoia o metanoea. Cuando tu mentalidad cambia, a esa palabra se le llama metanoia. Ese concepto es un poco trascendental porque ese concepto es metafísico. El metamorfosis es un cambio físico y la metanoia es un cambio no visible, mental, ¿no? Es un cambio mental. Entonces el ser humano siempre está evolucionando, tanto físicamente como mentalmente. Entonces realmente la persona que se va definiendo día tras día con metas y objetivos siempre va a estar en constante evolución. Ya la persona decide si mejora como ser o si se empeora. Y hay factores externos que pueden influir en esos cambios, ¿cierto? El dinero, la sociedad, el entorno, la cultura. Hay muchas cosas que pueden influir en eso. Puedes cambiar como tu color de piel si te vas a un lugar donde hay más sol. Puedes salirte la barba si te vas a un lugar quizás más frío. Puedes tener algunos cambios. Y tu mente también puede sufrir o mejorar algunos cambios. Entonces, realmente el ser humano como tal siempre va a tener cambios. Cambio constante, ¿cierto? ¿no? Cuando tú tienes lo que es la razón, que es el uso de la conciencia, y si tu inclinación está haciendo las cosas bien, pues realmente tus cambios siempre van a ser a mejor. Y en algún momento, si tiene la capacidad de autoevaluarse o autoanalizarse, puede encontrar algunos errores. Pero muchas veces tiene que ser alguien que se los muestre, porque uno mismo para encontrarse un error es muy difícil. Por lo regular uno siempre va creyendo de que voy bien. Sí. Si el entorno me dice vas bien, si el entorno todavía te aplaude, si el entorno todavía te admira, vas bien. Y eso puede pasar, te puedes estar yendo a pedacitos y la gente aplaudiéndote y tú pensando que estás bien. Entonces realmente es algo que puede pasar.
pues en un mundo de humanos pasan cosas de humanos. Claro. Entonces, no podemos trazar unas metas tan perfectas como que sin lugar al error, porque realmente el ser humano desde que nace está inducido al error. Si han habido errores en el campo espiritual, tanto en el cielo, pues imagínate qué se espera en la humanidad, cuando el hombre lo que está inclinado siempre va a ser hacia la maldad. Mientras más poder tiene, más maldad se corrompe. Entonces realmente no hay que tener temor a esos cambios, simplemente hay que estar alimentándose de cosas buenas y tratar de hacer las cosas bien. Y aún haciendo las cosas bien, siempre vas a encontrar a alguien de que te va a atacar. Tenemos una muestra muy ejemplar que es Jesús. ¿Qué otro hombre más perfecto que Jesús? ¿Cierto? Y obviamente ya él se había planeado venir a morir por la humanidad. Pero mira la humanidad todo lo que hizo hasta que lo llevó a la cruz, ¿cierto? Ya ese sería otro tema. Pero realmente aún haciendo las cosas bien, tú vas a ser juzgado por tu misma conciencia, por las personas de tu alrededor, tu misma familia. Pero simplemente te das cuenta de que eres un humano. En todas las facetas tuyas, tú vas a ser un humano. Hasta que no te salgan las alas y hasta que no te salga la, ¿cómo se llama? Areola, la bolita que tienen los... No, la areola. Entonces, hasta que no tengas eso, te vas a dar de cuenta que eso es un humano. Por lo tanto, no hay nada imperfecto, todo está bien, todo está perfecto. Y somos tan capaces uno mismo de ver el error en el ojo de la otra persona, pero no en el de uno mismo. Eso me recuerda mucho a ¿sabe la paradoja del rey Salomón, no? Claro. De un hombre muy sabio que literalmente ayudó a su pueblo en sabiduría, en consejos, en esto, en aquello, mas sin embargo él no miraba sus propios errores que lo corrompieron y lo llevaron a perder la gracia de Dios, ¿no? Total. Y a perder todo lo que había construido. Y eso es muy llamativo, porque incluso personas que sean y hayan llegado a un nivel muy alto pueden perderlo todo por la avaricia o por la autocrítica, porque muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar en si lo que estamos haciendo es correcto, si en verdad es para bien y si en verdad nos va a funcionar. Como decían, nosotros cuando nacemos nos inculcan religión, idioma, cultura, y vas a morir luchando por esos ideales pensando que son los verdaderos, cuando nunca te has puesto a analizar realmente el panorama amplio y extenso, ¿no? Porque mucha gente, y eso es un temita que obviamente me puedo ir separando de lo que empezamos, pero mucha gente dice que, digamos, en una religión o buscar a Cristo, mucha gente busca a Buda, mucha gente busca el hinduismo, y en realidad hay gente que nace en una religión y muere en esa religión, pero no porque ellos no hayan tenido oportunidad de llegar a otro lugar o a la verdadera, a la verdad absoluta, ¿no? Verdad. ¿Por qué? Porque sus ojos se cegaron y porque como nacieron de esa manera, dijeron, bueno, es esto y esto lo voy a defender a muerte, y mueren con ese ideal pensando que es el correcto, cuando en realidad tú lo que tienes que ver es, como dicen, la mejor forma de entender a tu enemigo es poniéndote en el lugar de tu enemigo, cuando en realidad obviamente nadie tiene enemigos, pero ponte en los zapatos de una persona que es de la religión contraria. Digamos, si tú eres cristiano, ponte en los zapatos de un judío, ponte en los zapatos de un musulmán. Entiende por qué ellos piensan de esa manera, entiende por qué ellos hablan de esa forma, su cultura, sus reglas, y te apuesto que en la mayoría de los casos te vas a dar cuenta que tú no serías mejor de lo que es esa persona. Como dicen, claro, en este mundo tú eres yo, pero en otra vida yo soy tú, pero en aquella. A lo mejor tú con mis limitaciones serías mejor que yo, pero a lo mejor yo no sería mejor que tú con tus limitaciones. Sí. O sea, es un poquito hacer autocrítica y saber de que nosotros también podemos abrir la mente y decir, bueno, esto en realidad es así o en realidad no. Bueno, realmente en cuanto a estudiar todo ese tipo de cosas, pues yo creo que hasta las mentiras son bonitas.
¿cierto? Ujú. Y si yo me pongo en el papel del mentiroso, yo le daría la razón a él, porque si miro con la idea o con la intención o todo lo que se maquinó para poder decir, hasta yo me lo voy A a creer. creer, ¿verdad? Y eso pasa Amor de la mentira. y eso pasa como muchos conceptos, muchas religiones y muchas cosas, que después de que se repita y una, dos, tres veces y se haga de la mejor manera, es súper creíble. Y aparte de ser súper creíble, es súper amable. Entonces, todavía no he encontrado ningún error de doctrina donde tú ¿Dónde está? digas, no, esto es malo. Todas son bonitas. Si tú entras a estudiarlas y mirar todas son bonitas. No, y te das cuenta también que el panorama es muy amplio, que a lo mejor, haciendo un ejemplo, ¿no? Cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, literalmente, si tú piensas que tu verdad es la absoluta y estás en el lado correcto de la historia, lo mejor que puedes hacer es decir, Padre, perdónalos porque en realidad ellos viven en la ignorancia y ya no pueden salir de esa ignorancia porque literalmente están, como dicen, cuando estás hundido hasta el fondo, lo único que te queda es quedarte ahí o escarbar. Literalmente ya no puedes salir, lo único que te queda es escarbar. Cuando dicen, cuando te untas en la mierda, sale el hedor, vas a terminar oliendo siempre. Y en realidad es así un poquito, como digo, es ya más que justificarlos, entender y decir que ellos ya no van a poder salir de ahí. Hablando acerca de las metas y los propósitos, me acuerdo que una vez estuve a punto de perder la vida y le dije a Dios, si me regala una oportunidad, yo voy a compartir con muchas personas lo que tú has hecho conmigo y lo voy a hacer en todo el mundo, ¿cierto? Yo le dije, si tú me permites vivir ahora, todo el mundo se va a enterar de todo lo que tú has hecho conmigo. Y yo creo que si no estamos en este lugar, no puedo compartir con una persona de Guatemala, con otra persona de otros países, de Argentina y de otros lugares. Realmente aquí me doy de cuenta de que los propósitos con los que Dios me rescató ese día se van dando a cabo uno tras otro. No es de la manera como yo me lo imaginaba, no es como yo lo quise o como realmente puede pasar, pero el simple hecho de compartir un espacio con usted y un momento como estos y decirle que Dios tiene propósitos con usted así como los tuvo conmigo, pues realmente eso es llegar a la meta. Y sí. Eso es llegar, como quien dice, al donde Dios me quiere llevar, ¿cierto? Y eso me hace saber de que estoy donde quiero estar y donde realmente Dios quiere que yo esté. Entonces cositas como eso te comprueban y te dicen de que no vas mal, no vas tan Sí, perdido. ¿no? Como decía un santo bien famoso que es Santo Tomás, creo que era, que cada vez estoy más seguro que la gente que es feliz en el cielo es la misma gente que fue feliz aquí en la tierra. Porque cuando uno sabe que todo es para bien, para aquellos que aman a Dios, realmente ¿qué te perjudica? Si tienes un mal día, es para bien, para Dios. Si tuviste un buen día, es para bien. Si tuviste el peor día de tu vida, también es para bien. ¿Por qué? Porque cuando abrazas a Dios, Él no te suelta. En el sentido de que de eso se trata realmente la meta para mí. Una meta y un propósito son cosas diferentes. La meta es lo que yo me propongo en lo terrenal, Total. en mi ambición personal, en mi crecimiento personal. Mi propósito es uno solo y siempre que la gente me lo pregunta, porque siempre empiezan con que, oh, tú tienes que tener tus metas claras a dónde vas o si no te pierdes. Yo le digo, mi meta está clara, pero más aún mi propósito. Y me dicen, ¿cuál es tu propósito? Amar a Dios sobre todas las cosas. Que lo pueda cumplir es otra cosa, ¿no? Porque mi propósito es amarás a Dios sobre todas las cosas, pero obviamente hay días en donde uno comete errores, hay días buenos, días malos, pero mi propósito no lo quiero perder porque para eso fui creado. Yo sé que obviamente... Entonces ahí ya no vendría a ser tu propósito, sino el propósito de Dios en ti. Y cuando ya tú lo identificas y lo haces como tu propósito, entonces el propósito de Dios viene a ser el mismo tuyo. Pero el propósito, ese es el propósito de Dios, ¿cierto? Claro. Cuando ya tú lo identificaste, cuando ya tú supiste de qué ese era el propósito de Él y tú lo aceptas y vives para Él, entonces realmente ese es el propósito tuyo. Y no todo mundo, no todo ser humano llega hasta ese punto. Claro. No todavía la gente está buscando un propósito. Y cuando la gente llega hasta ese punto realmente encuentra. Ahora hay que mirar qué otras cosas,
qué otras capacidades o qué otros talentos Dios te puede dar para que ese propósito se haga de la mejor manera. Yo pienso que cuando Dios te da tu propósito, ¿no? Y eliges, sabes cuál es tu propósito en la vida, lo demás llega por añadidura. Cuando amas a Dios sobre todas las cosas, lo demás llega por añadidura. Tú quieres hoy convertirte en el mejor pintor, Dios te lo va a conceder. Tú quieres convertirte en el mejor peluquero, Dios te lo va a conceder. Total. Quieres ser el mejor futbolista, Dios te lo va a conceder. Y a lo mejor no es lo que tú puedas ver, porque obviamente tú vas a decir, pero este dijo que Dios le dio el don de ser buen futbolista y es maleta. Pero en realidad lo que no ven es que todo es para bien. En realidad nosotros nos quedamos con lo que vemos, pero no en realidad con lo que estamos logrando. Porque cuando ya uno tiene su propósito claro, la meta llega por añadidura. Es como el evangelio. Mucha gente dice, el evangelio me cambió, me hizo mejorar, me hizo ser mejor persona. Y en realidad es cierto, el evangelio es para eso, ¿no? Pero esa es una añadidura. En realidad el evangelio se creó para alabar a Dios, para adorarlo. Más que para tu salvación, es para que veas que Dios existe y que Dios tiene un plan para ti. Lo demás llega por añadidura, lo demás llega... Bueno, solo... según lo que yo tengo entendido, hablando desde el campo terrenal y desde el campo espiritual, yo concluyo con algo. Humanamente tienes que trabajar tan duro como si fueras a vivir 100 años. Claro. Y si tú vas a vivir 100 años, necesitas buenos recursos económicos para vivir 100 años. Y desde el campo espiritual, tú tienes que estar tan preparado y vivir de una manera tan limpia como si te fueras a morir ya mismo. Ahora mismo. ¿Cierto? Sí, claro. Entonces, hacer un equilibrio dentro de esas dos cosas siempre cuesta. Y si alguien está preparado para eso, ¿sabe qué le diría yo? Te felicito, porque realmente Es complicado. es complicado, pero ¿sabes qué? Sí existe la fórmula y tampoco creo que sea imposible. Si en algún momento estuve parado en esa línea, dije yo, no es imposible, sí es posible, pero realmente volvemos al tema del humano y de la vida humana. Y llegará el momento donde se volverá a ese lugar, pero hay que trabajar tan duro como para vivir 100 años y hay que estar tan preparado como para morirte ahí mismo. Y sí, es que el ser humano por sí tiene esa mentalidad de pensar que somos infinitos, que nunca vamos a morir. Somos la única especie viva en todo el planeta, en todo lo que vemos, que creemos que somos infinitos, que no somos eternos, no vamos a morir nunca, cuando en realidad todo se termina, todo es un ciclo, todo llega a su final y nosotros hacemos de cuenta que tenemos la vida para siempre. Por ejemplo, hay gente que planificó ya hace para 5 años, para 10 años, cuando en realidad ni siquiera el mañana es incierto. O sea, yo creo que eso es muy real, eso es muy cierto, pero también me parece que he visto mucha gente que no planifican su vida y no viven lo que quieren, sino viven lo que les toca vivir. no, les toca. Y hay veces he hablado con personas que están viviendo lo que les toca vivir y yo digo, realmente tú estás ahí porque eso fue lo que porque pudiste haber cambiado tu realidad, pero estás ahí. Simplemente estos días viene un loquito y me dice, yo no quería esto, mijo, pero tú te conduciste a esa vida. Claro. Y hay veces nosotros romantizamos y abrazamos mucho el conformismo. Y la frase que mi papá más utiliza es, yo me muero y nada me llevo. ¿Qué está diciendo él? La plena verdad. Claro. Yo me muero y nada me llevo. Pero ¿cómo está viviendo él? No se ha muerto y está llevado. Claro. Entonces, esa realidad es la que yo no quiero vivir. Y sí, bueno, pero él depende. Y mucha gente, ¿cierto? Entonces, Sí. a ese tipo de cosas es que también hay que hacerle la balanza. Yo pienso que depende cómo lo veas y a quién le llegue el mensaje, porque puede ser tomado de muchas maneras. Por ejemplo, lo que pasó la última vez, el que llegó a la luna, ¿cómo se llama la misión? Artemis, ¿no? Ajá. Artemis llegó a la luna y uno de sus ¿cómo se le dice? Los astronautas dijo, llegué al universo, vi para todas partes y nunca había Dios. Pero en esta última expedición, no, mentira, eso fue lo antes. Uno de los que llegaron dijeron, bueno, yo llegué hasta acá, miré el planeta, lo enorme, inmenso que es, no había Dios, no vi ningún ángel, no había nadie. Y los que llegaron esta última vez dijeron algo contrario, dijeron,
increíble ver este planeta enorme, gigante, las estrellas, el universo, y saber que alguien te lo otorgó, te lo otorgó. Claro, a mí me parece, pues, esa gente, ¿cómo va a llegar hasta por allá a buscar a Dios? Tú solamente te levantas de tu cama y miras o te das de cuenta de que ahí mismito está Dios, no tengo que salir del planeta para Claro. ver que Dios está existe ahí, y Dios está ahí, está ahí ¿no? más cerquita de lo que tú te imaginas. Entonces, Como la historia de la felicidad, ¿no le he escuchado el cuento de los reyes y la felicidad? Eran tres reyes, bueno, tres dioses, ¿no? Que querían esconder la felicidad y dijeron, bueno, vamos a esconderla en el fondo del mar y ahí estoy seguro que nadie la va a encontrar. Y dijo uno de los dioses, no, porque esta gente inteligente van a crear buzos y van a bajar y la van a encontrar. El otro le dijo, bueno, pues pongámoslo arriba del Everest, a ver si llegan ahí. Y dijo, no, pues esta gente le hemos dado capacidades para que se superen y van a lograr escalar la montaña y van a encontrar la felicidad. Otro le dijo, bueno, pues pongámoslo a la luna, eso no van a llegar. Y le dijo, al final la ciencia va a avanzar, ellos van a ir avanzando, van a hacer una nave espacial y se van a ir a la luna y lo van a encontrar. Y les dijo uno de ellos, ¿y si lo escondemos dentro de ellos? Porque ellos van a estar tan pendientes a buscarlo en todas partes que no se van a dar cuenta que lo tienen dentro. total, siempre eso es una alegoría. Esa alegoría siempre trae algún buen mensaje y mira, la felicidad realmente no está en lo externo, está dentro en lo interno. A mí una vez me preguntó una muchacha así, ¿en qué te hace feliz a ti? Y yo le dije, ¿qué me hace feliz a mí? Realmente a mí me hace feliz coger una mandarina, pelarla, quitarle la cáscara, estar debajo de un árbol, sentir la brisa, escuchar los pájaros mientras me saboreo una mandarina. Ahí es donde yo me doy de cuenta que soy feliz. Y podemos cambiar la fruta, puede ser una mandarina, puede ser un banano, pero en una situación como esta ahí es donde yo me doy de cuenta de que soy feliz. Eso es tanto como lo que venimos hablando, ¿no? De las metas y de todo. Al final uno quiere lograr una meta para sentirse exitoso. Y es muy bonito cómo definir el éxito, porque para mí una persona exitosa es la persona que es feliz. Claro, Porque uno puede decir, yo puedo decir, bueno, yo quiero una casita, un carrito y mi mujer y mis hijos y yo soy la persona más exitosa del mundo. total. Pero otra persona puede decirme, qué conformista, yo quiero un país entero. Y va a llegar otro y va a decir, ¿cómo que un país? Yo quiero el mundo entero. Otro va a llegar y va a decir el universo. O sea, en realidad todos tenemos metas, sueños, objetivos Total. grandes y el éxito lo definimos de maneras diferentes. Pero para mí, en realidad, lo que es similar a todos es que todos cuando llegan son felices y se sienten felices. Y por la misma manera que están felices, se sienten exitosos. Claro. Entonces, en cuanto a la felicidad, si la felicidad mía es comerme una mandarina debajo de un árbol en la sombra, sentir el viento, sentir los pájaros, si yo quisiera ser feliz, yo compraría, no sé, unos 5 o 10 bultos de mandarina, me iría todas las tardes a un árbol a disfrutarme la mandarina y a ser feliz todos los días o todos los ratos. Pero realmente el ser humano no todo el tiempo quiere ser feliz. Elige. Porque ¿qué pasa? Que entro ya en monotonía, ¿no? Cuando uno Claro. ya ve la mandarina todos los días, Claro. como que dice, no. Entonces, Ya después ve un plátano y dice, bueno, el plátano me hace feliz, la mandarina no. entonces en eso consiste. Realmente mirar qué tanto pudiste avanzar, qué tanto pudiste disfrutar, qué tanto, pues, no sé, qué otra cosa más te hace sin saber, o sea, teniendo en cuenta de que el único que puede llenar el vacío existencial que tiene el ser humano es Dios. El hombre lo quiere tapar con un carro, un Ferrari, con una cosa y decir la otra, pero realmente no. Y por Realmente no. por esa misma razón es de que hay gente millonaria quitándose la vida. Por eso hay Y mucha hay gente pobre y hay, bastante feliz. exactamente, por eso también hay mucha gente que no tienen absolutamente nada, lo único que tienen a Dios en su corazón. Y hay veces, o sea, tienen a Dios en su corazón, lo tienen todo, pero escasean de muchas otras cosas materiales que entonces no es pasar al otro lado. Es tener una buena estabilidad económica y tener a Dios en su corazón. Yo creo que yo con esa concluiría. Y realmente
hay que seguir debatiendo y tocando esos Y temas. sí, tarea bastante interesante. Estuvo muy bueno la plática. Yo creo que se abarcó bastante bien. Nos desviamos, no pienso tanto, No porque en tanto, realidad fue en una idea eso consiste. muy grande el propósito. Y al final es válido seguir los sueños, es válido seguir tus metas, pero que eso no te quite lo que eres. Y yo creo que concluiría con eso, de que si tienes que lograr tu meta, pero tienes que sacrificar tu alma, no vale la pena. No vale la pena. Por lo único que tienes que vivir por y para es para Dios. Así que bueno, Emma, gracias muchas gracias y por el creo espacio. que esta es la primera vez, pero creo que no es la última y hay muchos conceptos y temas que vamos a tocar. Y sí. Listo.